Beatriz Feliz. Como te conté en el video anterior, estoy haciendo una serie de videos acerca de la efectividad de los métodos naturales para responder a la típica pregunta: ¿funcionan realmente los métodos naturales, sí o no? Y en el video anterior yo les hablaba un poco sobre cómo es que se estudia la efectividad de los métodos, los diferentes tipos de efectividad que hay, los índices que se utilizan. Así que si recién te estás uniendo a esta conversación, te recomiendo buscar el video anterior, en la parte uno de esta serie de videos, para entender un poco de lo que vamos a estar hablando en este segundo video. Y bueno, en el video de hoy ya nos vamos a meter de lleno en números. ¿Cuál es la efectividad de los métodos naturales? Así que, ¿son efectivos sí o no los métodos naturales? Por supuesto que lo son, pero asterisco: los métodos naturales modernos, los métodos naturales actuales, que son los que realmente se deberían de enseñar, y se debería decir claramente cuáles métodos naturales ya están obsoletos para que las mujeres no los utilizan, porque como vamos a ver adelante, hay uno de ellos que se sigue utilizando y no debería de ser así. Y por otro lado, el segundo asterisco es que por supuesto que son efectivos, pero si se aprenden bien, si se aprenden correctamente, que también ya vamos a estar hablando de esto. ¿Por qué se cree que no funcionan? Varias razones. Una de ellas es porque cuando se arrojan índices de qué tan efectivos son los métodos, no solo los naturales, sino en general, te ponen, por ejemplo, la pastilla anticonceptiva es tan efectiva, el dispositivo intrauterino es tan efectivo. Y cuando hablan de los métodos naturales no los separan. Por ejemplo, el método sintotérmico es tan efectivo, el método de ovulación es tanto, sino que unen métodos naturales en una sola categoría, y ahí sale un número pues bastante bajo, y eso es porque unen métodos naturales obsoletos que no son muy efectivos y que por supuesto pues bajan la efectividad y no reflejan en sí la efectividad verdadera de métodos actuales muy buenos como el método sintotérmico y el método de ovulación. Vamos a hablar más adelante de por qué hay otra razón por la que se cree que no funcionan. El método sintotérmico y el método de ovulación, que son los que yo enseño y recomiendo ampliamente, tienen índices bastante altos de efectividad. Hay muchos estudios, no puedo citarles todos porque estaríamos aquí por horas, pero sí les voy a dejar en la parte de abajo, en la descripción del video, alguna información por si les interesa encontrar específicamente, ir a buscar un artículo, un estudio. Pero como les comentaba, pues hay muchos estudios realizados en muchos países, y en general la mayoría arrojan que estos dos métodos, o sea, no son el mismo método y tienen efectividades diferentes. El método sintotérmico tiende a tener una efectividad un poco más alta, pero los números que arrojan son lo más bajo, 93.7% de efectividad, y lo más alto, 99.6% de efectividad. 99.6% de efectividad es altísimo. De hecho, esa cifra lo arroja uno de los mejores estudios que se ha hecho del método sintotérmico, el que generalmente se cita más porque fue un estudio muy bien hecho, muy amplio, muy conocido, que se hizo en Alemania. Les voy a dejar esa información abajo. 99.6% de efectividad. Si ustedes recuerdan, lo veíamos en la sesión anterior, quiere decir que 0.4% de mujeres se embarazaron en un año sin buscarlo, o sea, menos de una. Esta efectividad es altísima. Obviamente no hay método alguno que funcione 100%. O sea, tendríamos que destruir por completo el sistema reproductivo de la mujer o del hombre para que un método funcione 100%. Sin embargo, 99.6% pues ya es una efectividad maravillosa. Y tomar en cuenta esto, que no hay método anticonceptivo 100% efectivo, porque la vida es increíble, el poder de la vida, el poder que tiene para salir adelante, para encontrar un camino, lo vemos en la naturaleza, vemos cómo tratamos a la tierra y aún así ahí está el arbolito tratando de dar frutos. Nosotros somos iguales. Entonces no hay método 100% efectivo, pero
como ven, los métodos naturales se acercan bastante a esa cifra. Les quiero comentar algunos datos de algunos estudios para quien le interese tener esa información. Por ejemplo, uno de los pioneros de los métodos naturales es Hilgers. Y Hilgers, él hizo un estudio en el que analizó a 559 pacientes usando una técnica de análisis de la tabla de vida. En el video anterior hablábamos de la tabla de vida un poquitito. Y usando este análisis encontró que la efectividad del método, en este caso de una versión del método de ovulación para evitar un embarazo, era de 99.6% el uso perfecto del método entre los 12 y 18 meses de uso de este método. En cambio, la efectividad de usuario, si ustedes se acuerdan del video anterior, hablábamos de la diferencia de la efectividad perfecta y la efectividad de usuario. La efectividad de usuario, según su estudio, fue de 94.8, o sea, altísima. Y la efectividad de usuario, si ustedes recuerdan, incluye las fallas de usuario, haber aprendido mal, estar registrando mal. O sea, aún así, tenía una efectividad muy alta. La Organización Mundial de la Salud, por su lado, ha hecho muchos estudios acerca de esto, desde los años 70 que está estudiando los métodos naturales y los avala, especialmente los métodos como el método de ovulación y el método sintotérmico. Y en los años 70 uno de los estudios que hizo fue evaluar el método de ovulación. Estudiaron a 870 parejas en muchos diferentes países y encontraron que el 93% de las parejas podían identificar con toda la precisión exacta su ventana de fertilidad desde el primer ciclo menstrual que utilizaban este método, y ya era el 95 al 97% de las parejas que podían identificar bien su patrón de fertilidad en el segundo y tercer ciclo. O sea, tomaba 3 ciclos para que el 97% de las parejas hubieran aprendido súper bien este método. Estos números pues obviamente son maravillosos. Por otro lado, hay un estudio en Chile que mostró el tema de lo importante que es que se aprenda bien el método, que se enseñe realmente y que no sea como que, leí algo por ahí, voy a aplicar el método de ovulación, sino realmente instruirte. Y se encontró que cuando las parejas eran instruidas por instructoras experimentadas, y este fue un estudio con población chilena, la tasa de embarazo era de 4.7 por 100 años. Esto quiere decir 4.7 parejas tuvieron un embarazo no planeado en un año. Esto es una efectividad pues buenísima también. Si se fijan, aquí este estudio no solo muestra lo efectivo que son los métodos, sino lo importante de que se aprenda bien, de que realmente se aprenda de la mano de una instructora experimentada y no sea tomárselo a la ligera. La palabra natural no significa como que fácil, no significa como que lo puedo leer de por aquí y por allá. Lo natural es efectivo. Y eso significa que pues hay que aprenderlo bien. Lo mismo como con los medicamentos que son naturales, no porque sean naturales nos debemos de automedicar porque son efectivos. Otros estudios que les quiero comentar son también acerca de lo que ha hecho la Organización Mundial de la Salud, y el que les comentaba anteriormente tenía que ver con el método de ovulación, pero también realizaron un estudio acerca del método sintotérmico, que es el método que yo más enseño y el que más me gusta, y encontraron que tenía una efectividad, un índice Pearl, no sé si recuerdan que hablábamos del índice Pearl, de 2.4. Un índice Pearl de 2.4 es altísimo, quiere decir que de 100 mujeres que utilizaron el método solamente en un año, solamente 2.4 quedaron embarazadas sin buscarlo. O sea, esto nos arroja una fertilidad, una efectividad de arriba del 97%. Es maravilloso. Ellos mismos realizaron estudios acerca de la efectividad de la píldora anticonceptiva, y arrojaba ese estudio un índice Pearl de 3. Comparemos 2.4 contra 3. Estamos hablando que tomar la píldora anticonceptiva o aprender y utilizar correctamente el método sintotérmico, según los estudios de la Organización Mundial de la Salud, pues es equiparable. Y bueno, yo como les dije, se pueden dar 1000 ejemplos, pero por dar uno último, una publicación conocida que se llama Human Reproduction, en el año 2007
en un artículo hablaba de un estudio del método sintotérmico y mencionaba que es un método de planificación familiar altamente efectivo. Si las mujeres pues se adhieren consistentemente a las reglas del método y si reciben la instrucción adecuada. O sea, es que esto es obvio y lo hablábamos en el video anterior. Si queremos usar el método, lo tenemos que aprender bien y lo tenemos que aplicar realmente porque, como decíamos en el video anterior, la responsabilidad humana en este tipo de métodos es mucho más alta porque todo lo hace la persona, a diferencia de, por ejemplo, el dispositivo intrauterino, que la mujer no tiene realmente mucho que hacer. Y bueno, en ese artículo se reportaba una tasa de fallo de 0.6%. Quiere decir que 0.6% de mujeres, menos de una mujer, se embarazaron en un año sin buscarlo. O sea, esto es una excelente, excelente, excelente efectividad. Como les comenté, les voy a dejar algunas ideas de dónde encontrar esta información más abajo en la descripción del video, algunos links y todo eso por si les interesa estudiar más. Y yo les comentaba al inicio de este video que hay dos razones por las que generalmente se cree que no funcionan los métodos naturales. Uno es porque, como les decía, se agrupan todos los métodos en uno. Y el segundo es porque mucha gente dice, ¿sabes qué? Yo usé un método natural y no me funcionó. Eso lo he escuchado 1.000.000 de veces. Y el problema de ese tipo de situaciones es que muchas veces esas mujeres, esas parejas, no estaban usando un método. O sea, leyeron, por ejemplo, es muy común que leyeron por ahí algo sobre los fluidos fértiles, vieron un par de fotos en internet y según ellas lo aplicaron y se estaban cuidando de manera natural. Y les falló. Pues sí, se estaban cuidando de manera natural, pero no estaban usando un método. La palabra método lo dice todo, hay una estructura, hay unas reglas. Ese caso es súper, súper común. Como les dije, los métodos naturales hay que aprenderlos bien, hay que entender sus reglas, las excepciones a las reglas, o sea, es todo un mundo a descubrir. Otro caso muy común de por qué no funcionan los métodos naturales que dice la gente, yo me embaracé así, es porque el método natural que usaban es el método de calendario, también conocido como método de ritmo, que como les he dicho, tiene una efectividad muy baja porque es para mujeres muy, 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 muy regulares y esto no toma en cuenta que como te dice cuándo estás fértil, es una predicción basada en cuándo has estado fértil en ciclos anteriores, pues no toma en cuenta que a lo mejor en este ciclo el ciclo va a ser diferente y eso pasa mucho porque si nos estresamos, si nos enfermamos, si viajamos, si 1.000 cosas que puedan pasar afectan a nuestro ciclo, cambia ese ciclo y pues te puedes embarazar en ese momento. Entonces, yo les comentaba, este método se podría decir que es obsoleto. No quiere decir que sea un método terrible, que sea una burla de método, sentó las bases para muchas cosas. De hecho, ese método ayudó a que se crearan los métodos que se usan hoy en día. Sin embargo, hoy pues ya no hay razón para utilizarlo. Las personas que lo utilizan son parejas que dicen, pues como que no queremos embarazarnos, pero no pasa nada si sí, a lo mejor no, y pues usamos el método. Bueno, pues en esos casos, pues sí, porque a lo mejor sí, a lo mejor no te va a funcionar. Si realmente quieres evitar un embarazo o si realmente quieres usar un método natural para ayudarte a lograr un embarazo, no recurras al método de ritmo o método de calendario. Este método tiene una efectividad muy baja, sobre todo pensando en el estilo de vida actual, que las mujeres estamos tan estresadas que tendemos, cada vez yo lo veo más en alumnas, a tener ciclos cada vez más inusuales. Es más difícil cada vez que un método como ese funcione. Entonces es bien común que te digan, yo me cuidaba de manera natural, no me funcionó, pues sí, pero se referían a ese método. Entonces, cuando una persona te diga el cuento de yo me embaracé utilizando un método natural, no funcionan, pregunta, ¿cuál método natural específicamente estabas usando? ¿Cuáles son las reglas de ese método natural?
cómo aprendiste ese método natural y ahí te vas a poder ir dando una idea. Esto no es para juzgar a las personas, por supuesto que no, pero es para tratar de entregarte la información de por qué hay tanta desinformación sobre lo realmente efectivos que son los métodos naturales. Y bueno, pues por último, recordarte que la efectividad de los métodos naturales pues depende de mucho de la persona, le entrega mucha responsabilidad al usuario y eso significa que hay que registrar bien, hay que estar motivada, no solo la mujer, el hombre, la pareja, motivados como pareja en usar ese método, hay que ser disciplinados, hay que no solo conocer las reglas, sino seguir las reglas y la base también aprenderlo de manera correcta con una persona que está entrenada para enseñarte el método y para ayudarte a pasar por esos momentos en los que los ciclos son súper confusos y no sabes qué está pasando. Una instructora se vuelve realmente invaluable en ese tipo de casos. Así que bueno, espero todos estos datos, información te ayuden a entender la realidad que hay detrás de los métodos naturales modernos. Y bueno, como te comentaba, esta es una serie de videos y en el último video de esta serie vamos a estar hablando de diferentes cosas a tomar en cuenta porque los métodos naturales no son como otros métodos anticonceptivos. Te mando un abrazo, si tienes una duda, aquí estoy y que tengas muy felices ciclos.